Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Anchía Vargas, tengo 25 años de edad y estudio la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad a Distancia de Ciudad Neily. Esto es un video para biología forense, en el cual vamos a hablar sobre los inicios de la biología forense. Según Mavares, en el documento de Vargas SF se relata una pequeña reseña histórica sobre el nacimiento de la biología como en el año 1235. Hay un investigador chino escribe un texto donde relata un asesinato con arma blanca. Pues resulta que llamaron a las personas involucradas a defecar y en una de las heces se pararon moscas, indicando que en esas heces habían trazas de sangre. Entonces así pudieron encontrar al asesino, ¿verdad? Entonces ese fue como el primer caso de biología forense en aquellos años. Después, bueno, en Costa Rica, ¿cómo nace la biología forense? Se da en el año como 1991 para tratar de apoyar a los casos judiciales. Es en Estados Unidos donde logran capacitar a esta mujer, Maricel Molina Zamora, por medio de una beca en el Instituto de Ciencias Forenses. En ese momento la sección de biología pertenecía al Departamento de Ciencias Forenses, donde solamente estaba ella. Pero ya como para 1995, ella capacita a varios investigadores del OIJ y una bióloga de Honduras. Y ya para 1998 se crea la sección de biología forense. A continuación también les voy a mencionar las unidades de sección de biología forense. Bueno, la Unidad Centralizada de Inspección de Indicios UCIL. Dice que esta recibe los indicios que requieran un análisis especializado para la detección, recolección y preservación de la evidencia traza, fluidos biológicos, incluso sangre en prendas y también objetos para análisis de ADN. También mencionamos la unidad de tricológicos y fibras. En estas revisan los elementos pilosos recuperados en sitios del suceso comparando muestras humanas. También está la unidad de fibras. Estas identifican fibras recopiladas en sitios de suceso para compararse con las personas involucradas. Estas se analizan fibras y se comparan con las fibras de ropa. También está la unidad de botánica forense. Esta relaciona la investigación con todo lo que tenga que ver con indicios botánicos como hojas, flores y zacate. Un ejemplo, ellos ven la explotación sin permiso, la venta de flora y fauna silvestre, las plantas en peligro de extinción y las plantas que contienen sustancias psicotrópicas. También tenemos la unidad ambiental forense. Ellos investigan toda la parte de bosques con tala ilegal, la identificación de árboles para ver si existen órdenes de veda, resguardos de manglares, los suministros de agua potable y todos los delitos ambientales. También por otro lado tenemos la unidad de entomología forense. Esos estudian todos los insectos y artrópodos para evidencia en procesos legales. Por ejemplo, en los cuerpos en descomposición, con los organismos entomológicos se puede determinar dónde una persona fue asesinada por medio de hormigas, moscas, escarabajos, gusanos, pupas y todo tipo de insecto que lleguen a ese cuerpo en descomposición. Bueno, también explicamos los conceptos el concepto más bien de evidencia traza y mencionamos 3 ejemplos. Dice que la evidencia traza es material que se encuentra en poca cantidad, generalmente es encontrado en las prendas y estas no son visibles a nuestras vistas y se debe tener cuidado para su recolección y su preservación. También mencionamos que en evidencias trazas dice que también hay indicios ya más grandes que sí son visibles. 3 ejemplos que podemos mencionar es el cabello, las fibras y la saliva. Bueno, vamos a explicar también el correcto levantamiento de muestras, pero antes es importante mencionar los cuidados que se deben tener cuando vamos a realizar cualquier recolección
de cualquier muestra, ¿verdad? Debemos proteger el área, primeramente con 3 anillos de seguridad para evitar una contaminación en la escena del crimen. También portar un traje de bioseguridad conformado por una bata, un par de guantes, un gorro desechable, un cubrebocas, unas gafas de seguridad y unos cubrezapatos. También esto es para evitar una contaminación cruzada con el indicio. Bueno, también se debe documentar la escena del crimen, se toman fotografías de las evidencias en el lugar. Es sumamente importante saber que no se debe tocar o mover o sustraer nada de una escena. Una vez cubierto todo eso es procesado, cada indicio cuidadosamente. La cadena de custodia es importante tenerla para garantizar la preservación y la integridad de los indicios. Cada indicio debe llevar su embalaje interno y externo, su sellado, su lacrado, con sus etiquetas y su debido traslado, como algunas evidencias que se deben transportar en cadena de frío para su debida preservación y evitar dañar una evidencia importante, ¿verdad? Entonces, también hacemos mención de las técnicas de levantamiento, como por ejemplo fluidos. Las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de sangre, bueno, cuando hablamos de superficies, de muestras secas o en objetos, se puede realizar de 3 maneras. Por raspado se utiliza bisturí, hoja estéril y hacer su posterior recolecta en un tubo de ensayo limpio o sobre papel. También por dilución con colectores o aplicadores húmedos con agua destilada. Se colocan igual en tubos de ensayo y en su etiqueta anotar que es una evidencia húmeda y esta es trasladada en cadena de frío. Por recorte se utilizan tijeras o bisturí para recortar la muestra y posterior se coloca en un sobre o una bolsa de papel y se embala. Húmedas o en superficies o objetos, dice que se utiliza aplicadores o colectores estériles. Se indica que se tratan de indicios húmedos. Se hace su correcto embalaje en cajas de cartón o en bolsas de papel craft y su posterior traslado debe ser en cadena de frío. En caso de derrames se utilizan jeringas estériles y se traslada a un tubo de ensayo estéril. Cuando hablamos de humedad de prendas, la ropa en estado de humedad es recomendable ser recolectada de forma completa sin doblar. En este caso se coloca en un cartón limpio o un papel grueso tipo madera para que la humedad no se impregne en el otro limpio y posterior se hace su respectivo embalaje en papel craft o una bolsa de papel, indicar en su etiqueta que es un embalaje húmedo y este también se transporta en cadena de frío. Bueno, otra de las técnicas para el correcto levantamiento de muestras de semen, el semen en superficies objetos, pues cuando el semen está en estado seco se procede a su levantamiento con gasas húmedas o con la técnica de raspado, la cual se raspa con el bisturí. No se raspa con el bisturí, sino que se procede a hacer un raspado por debajo de la muestra, levantando un trozo de la superficie. Cuando está en húmedo se procede a su levantamiento con recolectores secos o papel filtro, indicando en su embalaje que se trata de una evidencia húmeda. Las muestras de semen en prendas de vestir, cuando la mancha está sobre la prenda de vestir, también se deja de secar a temperatura ambiente sin exposición de la luz solar y luego se embala en papel craft, pero además en una bolsa de papel o envoltorio de papel craft externo. Hay que indicar que es una evidencia húmeda y también se transporta en cadena de frío. Los condones. Se deben asegurar los condones con un nudo en la parte superior o una gasa para evitar el derrame del contenido. Proceder a colocar el condón en un frasco plástico con su respectiva rotulación, cerrarlo, lacrarlo y sellarlo con una cinta. Se coloca en el frasco que después en una bolsa de papel craft o caja de cartón se cierra, se lacra y también
Cuando es de escasa cantidad, el semen se recolecta en un hisopo estéril y seguidamente se hace el sellado y se procede a hacer el secado y la conservación. Las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de saliva. Cuando la saliva está en estado fresco, se debe recolectar en un recipiente fresco con su respectiva tapa para evitar un derrame de gas. También se pueden utilizar gasas o hisopos y asimismo proceder a su refrigerador. Si se cuenta con saliva seca, en donde no se puede transportar, se tiene gasas o hisopos, el cual se humedece. La saliva en superficies, como botellas, chicles o vasos. ¿Cómo se recolecta? En botellas se debe tomar la muestra de saliva, tanto interior como exterior. Se pueden usar hisopos estériles. Se hace la recolección de saliva. Se brota suavemente para su interior. Se pueden usar hisopos o un algodón. Cuando la saliva es seca, se humedece el hisopo para aumentar su capacidad de recolección. Luego frotar suavemente el hisopo dentro de la botella para recoger la muestra de saliva. En chicles, el chicle se recolecta con pinzas especiales que tienen gomas en sus puntas para evitar daños en la evidencia recolectada. Se guarda en un frasco de plástico, se sella, se lacra con una cinta en el exterior y en el interior una bolsa de papel craft. En vasos se utiliza un hisopo tanto en el interior como el exterior para la recolección de saliva de este. Después se embala en una bolsa de papel craft o en cajas de cartón y se sella, se cierra. En su embalaje se indica que contiene un objeto frágil. Las técnicas empleadas para el levantamiento de células epiteliales. Dice que para el levantamiento de células epiteliales se utiliza un hisopo humedecido para colectar las muestras de ADN desde objetos. Para el levantamiento de células epiteliales ubicadas en superficies o objetos, se utiliza un hisopo húmedo para colectar las muestras de ADN desde objetos manipulados. Células epiteliales en prendas de vestir. Para la muestra de las prendas epiteliales se utiliza la técnica de recolección de cintas adhesivas mediante frotamiento de un hisopo de algodón y el corte de la tela. Esto sería todo del video. Me despido y muchas gracias.